En medio de las tierras áridas del desierto, donde el tiempo parece haberse detenido, yace uno de los mayores misterios de la historia, envuelto en secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados por casualidad en cuevas olvidadas, continúan despertando asombro y curiosidad, como si fueran un enigma más allá del alcance del tiempo. ¿Cómo es posible que algo tan antiguo siga planteando tantas preguntas? Es como si estos manuscritos susurraran respuestas que aún no estamos preparados para escuchar. Imagina, por un instante, la emoción de descubrir estos textos, sabiendo que podrían contener las claves de secretos religiosos e históricos que cambiarían todo lo que creemos saber. El hallazgo de estos textos por los beduinos, de manera tan simple e inesperada, parece casi una ironía del destino, que decidió mantener ocultos estos tesoros durante milenios, para revelarlos cuando el mundo estuviera listo para enfrentarlos. No es solo la historia lo que se despliega ante nosotros, sino un complejo rompecabezas que nos invita a descubrir sus piezas. En las inhóspitas costas del Mar Muerto se extiende el desierto de Judea, un lugar donde reina el silencio y las cuevas guardan sus secretos más profundos. Fue en este árido entorno donde las cuevas de Qumran, como guardianes silenciosos, mantuvieron ocultos los rollos del Mar Muerto durante siglos. La ubicación remota y casi inaccesible de estas cuevas las convirtió en el escondite perfecto, un refugio para documentos tan valiosos que sus palabras podían transformar la historia. Al contemplar estas cuevas, es imposible no sentir el peso de la historia que allí reposa, como si cada grano de arena cargara fragmentos de un pasado que aún hoy resuena. Dentro de estas cuevas vivía una peculiar comunidad conocida como los esenios, que custodiaba los manuscritos con un fervor casi religioso. Estos hombres y mujeres, que eligieron una vida de reclusión y espiritualidad, creían que estaban protegiendo algo más grande que ellos mismos. Fueron guardianes de un conocimiento que trasciende el entendimiento común, inmersos en una rutina de disciplina y fe, que les permitió grabar en los muros del tiempo un legado que sobrevivió a su propia existencia. La vida en Qumran no fue fácil. El desierto no da tregua a los débiles. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los esenios mantuvieron una vida comunitaria centrada en la escritura, la oración y el estudio. Imaginar a estos hombres aislados del mundo, dedicando sus días a preservar textos sagrados, es un vistazo a la devoción que hoy nos ofrece una rara visión de un pasado que parecía perdido. Es como si el polvo del tiempo hubiera sido cuidadosamente barrido para permitirnos ver, aunque sea por un instante, las vidas de quienes vivieron en los márgenes del mundo. Estas cuevas, que fueron tanto refugio como prisión, fueron testigos de una época que ahora nos invita a desentrañar sus misterios. Y así, continuamos en un viaje de conocimiento, donde cada texto revelado nos adentra más en la complejidad del enigma de la historia, que son los rollos del Mar Muerto. Al desplegar los frágiles pergaminos de los rollos del Mar Muerto, nos trasladamos a una época en la que lo sagrado y lo profano se entrelazaban en un mismo espacio. Estos textos, preservados cuidadosamente por manos invisibles, nos ofrecen una rara ventana a los misterios y curiosidades de la historia, revelando no solo palabras, sino el alma de una antigua civilización. Lo que allí está escrito, en caracteres viejos y polvorientos, es un verdadero viaje a través del conocimiento, un paseo entre las sombras de un pasado que aún se resiste a ser completamente revelado. Estos manuscritos nos desafían a descifrar sus mensajes, como invitándonos a participar en un juego de acertijos que se extiende por siglos. Entre estos textos encontramos copias de libros bíblicos, algunos de los más antiguos jamás descubiertos, pero también nos topamos con escritos apócrifos, documentos que nunca pasaron a formar parte del canon religioso. Es como si los rollos del Mar Muerto nos presentaran la versión inédita de la historia, incluidos los capítulos que han sido omitidos, olvidados o excluidos deliberadamente. Y no son solo los textos lo que intriga, sino lo que sugieren, una riqueza de pensamientos, creencias y prácticas
que describen un periodo de fervor religioso y preguntas profundas. Estos manuscritos son más que simples palabras. Son un reflejo de las creencias y prácticas del judaísmo en el periodo en el que fueron escritos. Nos muestran un pueblo que, a pesar de todas las adversidades, se aferró a su fe y sus tradiciones, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Los textos revelan oraciones, reglas de vida y profecías que arrojan luz sobre cómo esta comunidad entendía su relación con lo divino y cómo veía el futuro de la humanidad. Es como si cada línea escrita fuera un intento de captar la esencia de lo sagrado, de mantener viva la llama de una creencia que no puede apagarse. Y así, cada texto revelado nos acerca al enigma que es el verdadero significado de estos manuscritos. Pero con el conocimiento viene el debate, y pronto nos enfrentamos a la pregunta inevitable: ¿quién escribió realmente estos textos? La respuesta a esta pregunta nos llevará aún más profundamente a la complejidad de los misterios de la historia. Cuando nos topamos con los rollos del Mar Muerto, la primera pregunta que nos asalta es: ¿quiénes fueron las manos que grabaron estas palabras en las páginas de la historia? El debate sobre la autoría de estos textos es uno de los grandes enigmas que aún planean sobre los estudiosos y entusiastas de los misterios de la historia. A lo largo de los años han surgido varias teorías, cada una de las cuales ofrece una pieza del rompecabezas, pero ninguna capaz de completar el panorama completo. Hay quienes creen que los esenios, esa comunidad aislada que vivía en Qumran, fueron los responsables de estos textos. La teoría ampliamente aceptada se basa en la creencia de que estos manuscritos reflejan la vida y las creencias de un grupo dedicado a la pureza espiritual y al estudio religioso. Sin embargo, el enigma de la historia es que rara vez hay una respuesta única. Otros estudiosos sugieren que los manuscritos pueden haber sido escritos por diferentes grupos judíos de la época, cada uno de los cuales aportó su particular visión del mundo. Esta teoría plantea la posibilidad de que los textos sean una recopilación de diferentes pensamientos y tradiciones, unidos por el deseo común de preservar el conocimiento en tiempos de crisis. Es una visión que añade aún más complejidad al misterio, como si intentáramos armar un rompecabezas con piezas de diferentes cajas. Y luego viene la posibilidad más intrigante de todas. ¿Qué pasaría si los manuscritos no fueran obra de una sola comunidad, sino un esfuerzo colectivo, una colaboración entre varias sectas judías que buscan refugio en el desierto? Esto explicaría la diversidad de temas y estilos encontrados en los textos, sugiriendo que el desierto de Qumran fue más que un simple retiro espiritual. Era un centro de resistencia cultural y religiosa. Esta teoría, aunque menos popular, añade una nueva capa de profundidad al misterio, haciéndonos cuestionar el verdadero propósito de estos manuscritos. Y así, el debate continúa, sin una conclusión definitiva a la vista. Pero mientras persisten las discusiones sobre la autoría de los manuscritos, otros secretos permanecen ocultos, esperando ser revelados. Secretos que, quizás, cambiarán para siempre nuestra comprensión de la historia y la religión. Los rollos del Mar Muerto, aunque son un tesoro de valor incalculable, llevan consigo el peso de lo desconocido. No es solo lo que está escrito lo que nos intriga, sino también lo que no está. Textos que parecen haberse perdido en el tiempo, quizás escondidos en cuevas, aún por explorar, o, peor aún, destruidos a lo largo de los siglos. Es como si nos hubieran arrancado de las manos una parte vital de la historia, dejándonos solo fragmentos para intentar reconstruir el todo. Esta falta de información crea un vacío, un espacio donde la imaginación se desboca y las teorías más atrevidas cobran vida. Después de todo, ¿qué más podría esconderse en lo profundo de estas cuevas, esperando ser descubierto? Y, como si su ausencia no fuera suficiente, los textos que sobreviven no siempre ofrecen respuestas claras. Por el contrario, a menudo presentan interpretaciones contradictorias, donde estudiosos de diferentes escuelas de pensamiento pueden entender un simple verso de maneras completamente diferentes. Este juego de interpretaciones convierte los manuscritos en un auténtico enigma de la historia, donde cada nueva lectura parece abrir una nueva puerta,
pero al mismo tiempo cierra otra. Es un laberinto intelectual, donde las respuestas siempre parecen fuera de nuestro alcance y el misterio solo se profundiza. Además, las lagunas en nuestro conocimiento sobre estos textos son un doloroso recordatorio de que la historia se compone tanto de lo que sabemos como de lo que no sabemos. ¿Qué más podría esconderse en estas líneas? En personajes que aún no hemos podido descifrar del todo. Es posible que existan mensajes ocultos, pasajes que contengan secretos tan profundos que queden más allá de nuestra comprensión. Y esta incertidumbre es, al mismo tiempo, lo que nos cautiva y nos frustra, porque nunca podemos estar seguros de entender todo lo que estos manuscritos tienen que decirnos. Pero mientras nos perdemos en estos secretos, surge otra pregunta. ¿Qué papel juegan estos manuscritos en el contexto del cristianismo y las revelaciones que pueden sacudir los cimientos de las creencias antiguas? El viaje a través del enigma de los rollos del Mar Muerto continúa, llevándonos ahora al corazón de las controversias teológicas y religiosas. A medida que profundizamos en los secretos de los rollos del Mar Muerto, comenzamos a ver el impacto potencial que estos textos podrían tener en el cristianismo, planteando preguntas que muchos preferirían dejar sin respuesta. Algunos eruditos sugieren que estos manuscritos pueden haber influido directamente en el Nuevo Testamento, sacando a la luz similitudes y paralelos que son, por decir lo mínimo, intrigantes. Es como si las palabras sagradas de los evangelios tuvieran sus raíces en tradiciones aún más antiguas, conservadas en las cuevas de Qumran. Esta posibilidad, aunque controvertida, abre un nuevo capítulo en los misterios de la historia, obligándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo. ¿Y qué pasa con la relación entre cristianismo y judaísmo? Los manuscritos revelan una época en la que estas dos religiones aún estaban en gestación, entrelazadas de maneras que pocos pueden comprender completamente. El contenido de los textos muestra cómo las ideas y prácticas judías de la época pueden haber dado forma al cristianismo naciente, lo que sugiere una conexión profunda que desafía las narrativas tradicionales. Es una invitación a revisar las raíces de estas grandes religiones y comprender cómo influyeron y fueron influenciados por los escritos encontrados en Qumran. Cada página de los manuscritos parece contar una historia diferente, una historia que desafió y continúa desafiando el dogma establecido. Pero las revelaciones conllevan controversias. Las implicaciones teológicas de los rollos del Mar Muerto son vastas y complejas, y muchos los ven como una amenaza a las creencias que han sustentado la fe cristiana durante siglos. Si estos textos contienen verdades que han sido deliberadamente omitidas o reinterpretadas, ¿qué significa esto para las tradiciones religiosas que muchos consideran sagradas? El debate es acalorado, con académicos y teólogos de ambos lados luchando para defender sus posiciones, mientras los misterios de la historia se desarrollan ante nuestros ojos. Y así, a medida que continúan las discusiones teológicas, emerge una nueva faceta de este enigma: el destino de estos manuscritos fuera del mundo académico. La forma en que se comercializaron y lucharon por estos textos revela una historia tan intrigante como las propias palabras escritas en ellos. Detrás de escena de la arqueología y la investigación histórica, existe un mundo donde el valor de los rollos del Mar Muerto no solo se mide por su importancia religiosa o histórica, sino también por su precio en el mercado negro. Tan pronto como se descubrieron estos textos antiguos, comenzó una carrera frenética para adquirirlos, una búsqueda desesperada que a menudo discurrió por caminos oscuros y no regulados. Los manuscritos se compraban y vendían en secreto, como si fueran meras mercancías y no los preciosos registros de una civilización perdida. Este comercio clandestino revela el lado más oscuro de los misterios de la historia, donde la codicia y el deseo de poseer un pedazo del pasado superan el deseo de preservar la verdad. Y, por supuesto, cuando se trata de dinero, el fraude no se queda atrás. A lo largo de los años, han surgido numerosas falsificaciones de manuscritos, cuidadosamente elaborados para engañar incluso a los expertos más experimentados.
La línea entre lo auténtico y lo falso se ha vuelto peligrosamente borrosa, creando una atmósfera de desconfianza y duda. Cada manuscrito que aparece en el mercado es examinado minuciosamente. Su autenticidad es cuestionada y reexaminada, en un proceso que puede llevar años. Esta batalla, constante por la autenticidad de los manuscritos, es un juego peligroso, donde un simple error puede poner en peligro décadas de investigación y empañar la reputación de instituciones enteras. La disputa sobre la autenticidad no es solo una cuestión académica. Tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de los rollos del Mar Muerto. Si los textos que tenemos en nuestras manos no son genuinos, entonces todo nuestro conocimiento basado en ellos puede ser una ilusión. La autenticidad es la clave para descubrir el verdadero significado de estos documentos, y la lucha para garantizar que cada palabra sea legítima es una batalla que aún no ha terminado. Cada nuevo manuscrito que aparece es una nueva pieza de este rompecabezas interminable, pero también puede ser un nuevo engaño esperando a ser desenmascarado. Mientras tanto, la ciencia avanza ofreciendo nuevas herramientas para verificar la autenticidad y explorar aún más profundamente los secretos de los manuscritos. Con el progreso tecnológico, se hacen posibles nuevas revelaciones que nos llevan a explorar cómo la ciencia moderna está redefiniendo nuestra comprensión de estos textos antiguos. A medida que la ciencia avanza, ilumina las sombras de los antiguos misterios de la historia, trayendo nuevas revelaciones sobre los rollos del Mar Muerto. Mediante modernas técnicas de datación, como el análisis de carbono 14, los científicos han podido determinar con mayor precisión la edad de estos textos, confirmando que muchos de ellos datan de hace más de 2000 años. Esta precisión científica nos permite ubicar los manuscritos en su contexto histórico, ofreciendo una imagen más clara de cuándo y cómo se crearon estos documentos. Sin embargo, incluso con estas poderosas herramientas, el enigma de los manuscritos aún guarda sus secretos más profundos y se resiste a ser desvelado por completo. Uno de los descubrimientos más intrigantes de los últimos años se produjo a través del análisis de ADN de los rollos. Los científicos pudieron identificar que algunos de los manuscritos fueron escritos en la piel de diferentes animales, lo que puede indicar que los textos provienen de múltiples fuentes y no solo de Qumran. Este tipo de revelación arroja nueva luz sobre el origen de los manuscritos, sugiriendo que pudieron haber sido traídos a las cuevas desde diferentes lugares, cada uno con su propia historia. Esta diversidad genética en los textos es una pieza más del complejo rompecabezas del enigma de la historia, que son los rollos del Mar Muerto. Y la tecnología no se detiene ahí. Nuevas técnicas de imagen, como la fotografía multiespectral, están revelando textos que antes eran invisibles a simple vista. Estos fragmentos ocultos, a menudo deteriorados por el tiempo, ahora pueden leerse y estudiarse, añadiendo nuevas capas de conocimiento a lo que ya sabemos. Cada nueva revelación tecnológica nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos recuerda cuán vasto es el campo que aún tenemos que explorar. Es como si la ciencia moderna nos estuviera dando nuevos lentes a través de los cuales ver el pasado, pero el panorama completo aún estuviera lejos de ser revelado. A medida que continuamos descubriendo los secretos de estos manuscritos a través de la ciencia, es imposible no pensar en el impacto que siguen teniendo en la cultura y la religión. Cómo estos textos antiguos moldearon, y todavía moldean, el pensamiento moderno. Los rollos del Mar Muerto no son solo artefactos históricos, son legados vivos que continúan influyendo en la cultura y la religión de manera profunda y duradera. En el mundo moderno, estos textos antiguos han sido una fuente inagotable de inspiración para escritores, artistas y cineastas, que ven en ellos un puente entre el pasado lejano y las cuestiones contemporáneas. Películas, libros y documentales han explorado los misterios de la historia contenidos en estos manuscritos, sacando a la luz debates sobre la fe, la ciencia y el papel de la religión en la sociedad. Es como si, incluso milenios después de haber sido escritos, estos textos todavía resuenan en el tiempo,
tocando las mentes y los corazones de las nuevas generaciones. En el ámbito religioso, el impacto de los manuscritos es igualmente significativo. Para el judaísmo, ofrecen una conexión directa con las prácticas y creencias de un periodo crítico de su historia, lo que permite una comprensión más profunda de las raíces de su fe. Para el cristianismo, los rollos del Mar Muerto plantean preguntas provocativas sobre los orígenes del Nuevo Testamento y la relación entre las primeras comunidades cristianas y judías. Estos textos desafían las narrativas establecidas, lo que obliga a los eruditos y teólogos a reconsiderar en profundidad las interpretaciones tradicionales y buscar una comprensión más matizada de las escrituras. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el futuro de los manuscritos sigue siendo un tema de gran interés. Las nuevas generaciones de investigadores están utilizando tecnologías emergentes para estudiar estos textos, revelando información que antes estaba fuera de nuestro alcance. La promesa de nuevos descubrimientos mantiene viva la llama de la curiosidad, fomentando la continua exploración de estos enigmas históricos. Al mismo tiempo, el legado cultural de los manuscritos se preserva a través de exposiciones en museos e iniciativas educativas que buscan compartir estos tesoros con el público en general. De esta manera, los rollos del Mar Muerto continuarán influyendo en el mundo durante las próximas décadas como una fuerza persistente que se extiende a lo largo del tiempo y el espacio. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, todavía quedan preguntas sin respuesta, misterios que desafían nuestra comprensión. El enigma de los manuscritos es, en última instancia, una invitación a seguir explorando y cuestionando, a no conformarse con respuestas fáciles, sino a aceptar el misterio como parte esencial del viaje. Al cerrar este capítulo sobre los rollos del Mar Muerto, queda claro que el viaje está lejos de terminar. Lo que aprendemos de estos antiguos textos es solo una pequeña fracción de lo que tienen para ofrecer, como si apenas estuviéramos rascando la superficie de un enigma mucho mayor. La reflexión final que nos brindan estos manuscritos es, en esencia, una invitación a la humildad intelectual y a la curiosidad inagotable. Nos recuerdan que no importa cuánto avancemos en nuestra comprensión, siempre habrá algo más allá, algo que escapa a nuestra completa comprensión. Este misterio interminable es lo que sigue alimentando nuestra fascinación, impulsándonos a buscar respuestas, incluso cuando las preguntas parecen no tener fin. El misterio que rodea a los rollos del Mar Muerto es un reflejo de la naturaleza misma de la historia, compleja, multifacética y en constante evolución. Estos textos nos desafían a reconsiderar lo que sabemos y, más importante aún, lo que aún no sabemos. Nos muestran que el pasado nunca queda verdaderamente enterrado. Sigue vivo en las huellas que dejamos atrás, en los escritos que continúan hablando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Y es esta continuidad, esta conexión entre lo antiguo y lo moderno, lo que mantiene vivo el enigma, vibrando con nuevos descubrimientos e interpretaciones con cada generación. Al mirar hacia el futuro, debemos preguntarnos, ¿qué más podemos descubrir si seguimos explorando con una mente abierta y un espíritu inquisitivo? ¿Qué otros misterios esperan ser revelados, ocultos en pergaminos antiguos o quizás en lugares que aún no hemos explorado? Cada respuesta que encontramos parece abrir nuevas puertas, llevándonos más profundamente en el laberinto del conocimiento, donde el final del viaje nunca está realmente a la vista. Así que dejamos abierto un misterio que sigue sin resolverse, una historia que continúa desarrollándose, y mientras el enigma de los rollos del Mar Muerto persista, los invito a seguir explorando, a nunca dejar de cuestionar y a mantener viva la llama de la curiosidad. Porque, en última instancia, son estos misterios los que nos conmueven y nos conectan con el vasto e interminable flujo de la historia. Con solo un peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón.
El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.